libertópolis.com. Ideas con valor. Libertópolis presenta a José Fernando Orellana y Gloria Álvarez. En Liber Viernes. Son las 6 de la tarde con 7 minutos. Bienvenidos a esta primera edición de Liber Viernes, pero no solo Liber Viernes, sino de Liber Viernes, el primer Liber Viernes Chilango Chapín. Primer Liber Viernes que Gloria está desde México y yo desde Guatemala, porque como les dijimos, a pesar de que Gloria ahora está trabajando en México, Liber Viernes continúa. Gloria, bienvenida a Liber Viernes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Extrañando un montón la cabina y estar allá con ustedes, pero también muy contenta de esta nueva etapa de mi vida, viviendo aquí en Ciudad de México y sobre todo súper contenta porque estamos comprobando que a través de la tecnología sí que podemos pues defender la libertad. Eso para mí creo que es muy importante, sobre todo poder compartir contigo, con toda la audiencia de Libertópolis, y así también poder compartir invitados y diferentes pues, cosas que van pasando tanto en Guatemala como acá en México, incluso invitados de Argentina, porque más adelante vamos a tener por ahí a una invitada especial, así que muy contenta de poder estar por acá. Ahí sí que como poníamos en el caption de la transmisión, ahora ya no es solo defendiendo la libertad desde Guatemala para el mundo, sino defendiendo la libertad desde Guatemala y México para el mundo. ¿Cómo te ha ido estas primeras 2 semanas que llevas ya viviendo en México? Pues ha sido un poco una locura. Hoy manejé por primera vez en esta ciudad de la furia, como diría Gustavo Cerati. Me intimidó un montón manejar en México por primera vez, pero lo logré. Llegué viva a mi casa. Mi mamá se vino a ayudarme pues a hacer toda la mudanza, a instalarme en mi casa. Estoy súper contenta con el lugar donde vivo. Estoy a las afueras de la Condesa, pero lo suficientemente afuera como para no tener que ser víctima de toda la parranda y el relajo que hay en la noche. Eso me queda como a unas 7 cuadras, pero también muy cerca de un barrio que tiene farmacias, ferreterías, supermercado, gasolinera, todo lo que necesitas. Puedo caminar libremente a todas partes. Cosa que en Guatemala pues no podías hacer en cualquier parte. Claro. Eso me tiene muy contenta. Pues también hemos ido a pasear, fuimos al Zócalo, estuvimos también en la Basílica de Guadalupe, que mi mamá se moría por conocer, entonces la llevé. Así que ha sido una experiencia muy bonita, compartiendo tiempo con mi mamá, adaptándome a esta nueva vida, empezando un nuevo trabajo, y la verdad es que muy emocionada de poder estar por acá.
Qué alegre. Ya y les prometemos, ya les habíamos prometido y les volvemos a prometer que vamos a hacer una transmisión directo desde México. Yo te voy a ir a visitar y vamos a transmitir desde México los dos, con un invitado desde allá, eventualmente. Este año, antes de que acabe el año. Sí, sí. Sí, sí, así es. Y bueno, ¿Y tú qué tal, José? ¿Cómo está todo en Guate? Pues, como siempre, echen un relajo a nivel político, particularmente la que ha dado mucho que hablar y sigue dando mucho que hablar es la pinche corte de inconstitucionalidad, porque constitucionalidad de esa corte no tiene absolutamente nada. Hay varias notas que quisiera que comentáramos, Gloria. En primer lugar, esto no es tan reciente, es desde una semana, de hecho, es del 13 de marzo, pero no, como no tuvimos programa en vivo la semana pasada porque ambos estábamos en cosas que teníamos que hacer. Resulta que la Corte de Constitucionalidad emitió no un fallo, sino fue una resolución en la que solicitó más estudios para poder emitir un fallo con respecto a la situación de la mina San Rafael. Mina que ya suspendida por la irresponsabilidad de la Corte de Constitucionalidad desde julio del 2017. Y es que supuestamente la excusa que dio la Corte de Constitucionalidad es que tienen que hacer más estudios antropológicos debido a que tienen que evaluar la posibilidad de que habite población indígena en el área influenciada por el proyecto de la mina San Rafael, y ante eso le solicitaron al Ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto de Estudios Intertécnicos de la Universidad de San Carlos y el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle que hicieran estudios antropológicos para determinar si había o no población indígena a la que hubiera que consultarle, si querían o no que se desarrollara el proyecto de la mina San Rafael. Acá hay dos cosas que creo que hay que tomar en cuenta. Por un lado, lo que hemos venido repitiendo desde siempre, y es la irresponsabilidad de un país que por un lado viene y dice, ok, estamos abiertos a inversión, que vengan a invertir y en hidroeléctricas, en energía renovable, en minería. Y de la noche a la mañana, cuando supuestamente la inversión está regida por un marco legal determinado, una corte, que literalmente porque la ley le confiere ese poder, es una corte celestial encima de la cual no hay absolutamente nada, no hay poder encima de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, decide de la noche a la mañana que el marco regulatorio que invitó a los inversionistas, en este caso a Tajo, a invertir en Guatemala, no tiene validez y que hay que hacer una consulta. Sobre la base del convenio 169 de la OIT, que de por sí el mismo convenio establece que las consultas que se hagan a los pueblos indígenas no son vinculantes, únicamente es para conocer la opinión de la población. Y es que al final el gran problema en Guatemala es que ni siquiera se sabe quién es indígena y quién no, porque según la Constitución, cualquiera que se autodenomine indígena puede serlo. Entonces, ¿a quién va esa consulta hecha? Y de todas maneras, los miles de trabajadores que se quedaron sin empleo, bueno, al fin y al cabo, eso es lo que están pidiendo en Guatemala, ¿verdad? Socialismo querían, socialismo están teniendo, se están acabando las fuentes de empleo, nadie quiere invertir, ¿quién va a querer invertir con esa falta de certeza jurídica, no? Y algo interesante es que por primera vez en la historia creo yo que estoy de acuerdo con algo que dice el Ministerio de Trabajo, y es que el Ministerio de Trabajo, la ministra de Trabajo acusó de irresponsables a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, diciéndoles que básicamente se habían perdido un montón de empleos directos e indirectos, porque no son únicamente los 500 empleados que la minera tuvo que suspender y a los que les tuvo que dejar de pagar después de pagarles sus prestaciones y demás, por la suspensión en la que se encuentran, porque simplemente no han podido seguir generando riqueza, sino además están la cantidad de proveedores a los que las mineras le dejó de comprar y que por lo tanto también se vieron afectados por la suspensión de la Corte. Pero bueno, la Corte, y encima, para más fregar, no todo se queda ahí en lo que dijo la Corte, sino a pesar de eso, la Corte ni siquiera notificó a las instituciones a las que les pidió en esta resolución que hicieran los estudios, lo que implica que ese proceso se atrasó aún más. Y por otro lado, también otra vez la Corte de Constitucionalidad, igual a finales de la semana pasada, inicios de esta, resulta con otra barrabasada, pero es que literalmente, por eso mencioné al principio que es una corte de inconstitucionalidad, porque resulta que ahora le permitió a 3 funcionarios del Congreso, 3 diputados, interponer un amparo para que el procurador de los derechos humanos, que es otro funcionario público, no atendiera a una citación que le habían hecho en el Congreso. O sea, básicamente, una figura como el amparo que está hecha para que los ciudadanos, no los funcionarios públicos, puedan reclamar sus derechos ante el gobierno, la Corte utiliza esta figura otorgándosela a un funcionario público pedida por otros funcionarios públicos, para que encima el procurador
no llegue a una situación la cual es su harto deber atender. Claro. Y esa fue básicamente la aberración de la semana pasada. Y es que al final el amparo en Guatemala lo han convertido en un chiste. El amparo, que es un mecanismo que como tal fue ideado, y fue ideado de muy buena fe por los constituyentes, y que tiene una trayectoria bastante amplia desde la Ilustración, al final lo han convertido literalmente en la prostituta de las garantías constitucionales, que la usan para absolutamente todo. Y así va a seguir siendo, José, mientras se puedan seguir entrampando procesos utilizando esos mecanismos que, como vos decís, no fueron diseñados para eso. Y al final lo que crea esto es un ambiente de mucho descontento. Yo he estado viendo en redes sociales que han sacado cartas, diferentes grupos de asociación civil, análisis incluso de transparencia, de falta de Estado de Derecho, pero no creo que nada de eso esté teniendo alguna relevancia para que todas esas cosas no ocurran, ¿no? Sí. Absolutamente no. Al final, la Corte de Constitucionalidad, como bien mencionabas, al final se ha convertido en un actor más político que jurídico. Y esto me lleva al siguiente punto que quería comentáramos, que es otra vez la Corte de Constitucionalidad. Esta semana. Y esta semana es clave por el hecho que, o sea, ya estamos en Semana Santa, y hoy empezó Semana Santa, y a un montón de gente, menos a la gente que está escuchando Liber Viernes, ya a partir de hoy, no estoy generalizando, pero a partir de hoy le pela absolutamente todo lo que pasa en el espectro político. Y como en temas constitucionales todos los días del año son días hábiles, estos días hay que estar absolutamente atentos a lo que pueda resolver la Corte de Constitucionalidad, porque resulta que esta semana la Corte de Constitucionalidad le ordenó a la Corte Suprema de Justicia, por otro amparo que interpusieron los mismos diputados que interpusieron el amparo del Procurador de Derechos Humanos, le ordenó a la Corte Suprema de Justicia que volviera a conocer el proceso de antejuicio en contra de Jimmy Morales. El proceso de antejuicio por el caso del Hogar Seguro, que la Corte Suprema de Justicia había rechazado in limine por falta de pruebas que vincularan directamente al presidente con el caso del Hogar Seguro. Porque si bien es un hecho que en el caso del Hogar Seguro, las diferentes secretarías del Ejecutivo, así como diferentes expresidentes, han estado involucrados, el problema del Hogar Seguro no es una cuestión que únicamente haya reventado y terminando con el incendio del hogar y con la muerte de más de 40 niñas por responsabilidad del presidente. Pero independientemente de eso, acá estamos otra vez ante una situación en la que la Corte de Constitucionalidad resuelve un amparo para obligar a la Corte Suprema de Justicia a resolver como la Corte quisiera que se hubiera resuelto. Sí, y al final eso no creo que va a tener. Aquí nos hacen una pregunta, por ejemplo, dice, ¿qué posibilidades hay de que la mina demande al Estado de Guatemala? Muchísimas. Es un hecho. Yo me atrevería a afirmar que es muy probable que la mina vaya a demandar eventualmente al Estado de Guatemala, aunque el proyecto continúe. Si la Corte Constitucionalidad llegara a resolver que la mina puede continuar con sus operaciones en el país, primero, si yo estuviera a cargo de la minera, y el contrato que firmó con el Estado de Guatemala no acarrea ningún tipo de responsabilidad por daños y perjuicios, lo primero que haría es terminar el contrato y largarme a este país. Pero por otro lado, en cuanto a la posibilidad de demanda, aunque no, como decía, aunque no termine el contrato, es muy factible que la mina demande por todo el daño que se le ha ocasionado, porque tener un proyecto multimillonario suspendido desde julio del 2017, o sea, ya va a cumplir casi un año la mina suspendida, no es una cuestión que no tenga ningún costo. Y eso se puede ver desde el momento en el que la Corte de Constitucionalidad, por medio de un amparo, porque fue por medio de un amparo también que lo hizo, suspendió la operación de Minera San Rafael. Y desde ese momento, las acciones de Minera San Rafael, no de Minera San Rafael, sino de Tajo, que es la dueña, la casa matriz de Minera San Rafael, se vinieron para abajo. Así que por los daños que se le ha causado a la minera, es casi un hecho. Yo me atrevería a afirmar que se va a demandar al Estado de Guatemala. Y eso es lo peor, que al final quienes vamos a parar pagando por el daño que la Corte de Constitucionalidad ha ocasionado a un inversionista extranjero, vamos a ser todos los tributarios, por la irresponsabilidad de los funcionarios de la Corte. Así es, pero como te digo, José, eso es lo que ocurre en un país donde se empieza a implementar el socialismo no a través de las urnas, sino porque la gente lo pide. Entonces, ese es el resultado del socialismo: menos empleo,
menos creación de riqueza, incremento de la pobreza, y si eso es lo que Guatemala está pidiendo, pues es a lo que Guatemala se le está dando. Uy, se me cayó el libro. José, otra cosa que quiero que hablemos es, mano, de la competencia que tuvieron en Washington. Muchas felicidades por haber ganado. Lastimosamente, las buenas noticias no las cubren los medios porque solo viven a veces del conflicto y de la sangre, pero contarle un poco a la audiencia que por primera vez una universidad guatemalteca ganó el primer lugar en una competencia de derecho gracias a tu equipo, así que muchísimas felicidades. Gracias, Gloria. Pues sí, al final esa es una competencia, es la competencia de arbitraje internacional de inversión que organiza la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, así como la Washington University y la Universidad del Externado de Colombia. Esa es la quinta edición que se hace de esta competencia y es la primera vez que una universidad guatemalteca gana una competencia internacional de derecho de este tipo, que son competencias que son moot courts. Básicamente son juicios o arbitrajes simulados. Y en este caso es de arbitraje de inversión, que es algo muy relacionado con el tema que estábamos hablando antes del tema de que qué tanta posibilidad hay de que industrias como Tajo o como Sheck y todos los inversionistas internacionales que se han visto afectados por la falta de certeza jurídica en nuestro país demanden al Estado de Guatemala. Pues básicamente eso es. El arbitraje de inversión es un tipo de arbitraje que se produce cuando hay disputas que surgen entre inversionistas extranjeros y estados que están amparados por un tratado que protege la inversión. Y en este caso, en el que yo participé, es un caso en el que redactó el caso mencionó en una parte de la competencia que se había inspirado particularmente en los problemas que hay de certeza jurídica en Guatemala y en Nicaragua particularmente respecto de los proyectos de inversión en energía renovable, específicamente en energía hidroeléctrica. Y literalmente es un caso muy, muy similar al caso de Oshek o el de la misma mina San Rafael, en el cual hay un estado que decide atraer inversión en cierto tipo de energía hidroeléctrica y de la noche a la mañana decide cancelar y suspender el proyecto por la necesidad supuestamente de hacer estudios ambientales cuando realmente se debía a la oposición popular a la generación de energía hidroeléctrica. Entonces es muy interesante porque el arbitraje al final es un mecanismo alternativo para resolver disputas tanto entre estados e inversionistas como entre comerciantes, que resulta mucho más eficiente y mucho más certero que resolver eso en cortes nacionales o incluso cortes internacionales como la Corte Internacional de Justicia. Y básicamente eso se trató, ya me extendí mucho en el tema. Pero estuvo muy, muy interesante, muy intenso. Fueron al final 9 meses de preparación. Y de verdad, una institución a la que le estamos bastante agradecidos con el equipo es a la Universidad Francisco Marroquín, porque fue la universidad, la Facultad de Derecho específicamente, quien nos patrocinó la competencia y nos patrocinó los viáticos, el boleto y toda la estadía en Washington para poder participar. Y pues bueno, al final paramos ganando. Felicidades, José. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Y pasando a otro tema al final, que también no todo es malo en este país, el diputado Linares Beltranena accionó en contra de la PNC sobre un tema del que habíamos estado hablando nosotros en varios programas, y es el tema de la ilegalidad en la que incurren tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público e incluso la CICIG a la hora de publicar fotos de las personas que son recién capturadas y a quienes están sindicando de crímenes. Y es que el diputado Fernández Beltranena, bajo el artículo 13 de la Constitución, que convenientemente a Telma Aldana y a la policía se le ha olvidado el segundo párrafo, este artículo dice: las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente. Y pues bueno, accionó el diputado Linares Beltranena en contra de la PNC, y a partir de ahora la PNC ya no está publicando las fotos con las caras de los recién capturados de una vez, porque hay muchas fotos, independientemente de que sean asesinos, antisociales, corruptos, quienes sean. Al final todos tenemos un derecho fundamental, es el derecho a la presunción de inocencia, que es uno de los derechos procesales fundamentales, y el hecho que la policía nomás capturaran a alguien, publicara fotos de mareros a quienes obligaban, por ejemplo, a quitarse la camisa e hincarse y tomar la foto así, o fotos de personas recién capturadas, empresarios, políticos y demás, es una violación de este principio constitucional, y a partir de ahora la PNC ya no lo está haciendo. Ahora solo falta ver
que el Ministerio Público y la CICIG ya no sigan utilizando los medios de comunicación como su catapulta para litigar en medios de comunicación. Y si lo hacen, ¿hay alguna acción legal en contra de ellos o siguen haciendo lo que les da la gana? Fíjate que ese es el tipo de casos específicos para los cuales figuras como el amparo fueron ideadas, precisamente para proteger a los individuos frente a violaciones de garantías constitucionales que de otra forma no pueden ser detenidas. Por ejemplo, instrumentos como el amparo o incluso demandas contra los mismos funcionarios, por ejemplo, contra la fiscal general, serían procedentes en esos casos. O el director de la policía, por ejemplo. Perfecto. Mira, hablando de la policía, acabo de leer una noticia que es que de verdad no lo puedo creer, que los policías en Guatemala no van a tener comida durante Semana Santa y entonces o se mueren de hambre o compran comida con su dinero. Estaba leyendo 40,365 policías nacionales civiles, qué montón de policías tenemos, yo pensé que eran menos, destinados a la seguridad popular. Con motivo del asueto de Semana Santa no tendrán descanso, pero tampoco raciones de alimentos. Por disposición de la sección de apoyo y logística. Qué irónico que una sección que se llama de apoyo y logística se encargue de hambrear a las personas que destinamos a que resguarden nuestra vida, nuestra propiedad privada y nuestra libertad. Ahí puse yo un post diciendo que después dicen que nosotros los libertarios somos los estúpidos ridículos, ¿no? Porque defendemos que el gobierno solo debería de tener dos funciones, seguridad y justicia, y que si no hay dinero para esas dos, pues no debería haber dinero para nada más. Pero, mientras tanto, ¿verdad? O sea, mientras a los libertarios se nos tacha de locos por decir que la cadena de seguridad y justicia deben de ser las primeras en estar bien financiadas, resulta que en Guatemala los policías no van a recibir ni siquiera comida. Y luego la gente se queja de que por qué los policías reciben sobornos o mordidas, como decimos en Guatemala. Pues ¿cómo un policía no va a recibir mordidas y sobornos si no tiene ni para comer? Y nadie se da cuenta que antes de andar gastando y despilfarrando en cualquier estupidez burocrática como una secretaría para las mujeres viudas sin la mano derecha o ministerio para la juventud que no tiene tobillos, lo primero que un gobierno debería de tener bien financiado es su cadena de seguridad y justicia, porque ¿cuáles son las consecuencias? Pues tener una policía que obviamente incurre constantemente en recibir sobornos, jueces que no hacen justicia, sino que hacen lo que la CICIG les diga que hagan, cárceles que se vuelven universidades de criminales, pero ahí está. O sea, los policías en Guatemala no van a tener para comer durante Semana Santa y los libertarios seguimos siendo los ridículos por proponer que el gobierno debería de tener seguridad y justicia como prioridad. Y deja eso, no solo es el tema de la comida, sino con suerte van a tener gasolina para poder mover las radiopatrullas y con suerte van a tener llantas para poder mover las radiopatrullas, porque al final hay muchos empresarios que de forma autónoma deciden empezar a financiar a diferentes comisarías que están cerca de sus industrias o de sus cultivos con la intención de que puedan protegerlos y puedan actuar en caso de que pase cualquier cosa y en caso de que haya cualquier amenaza a sus derechos individuales, particularmente derecho de propiedad y derecho a la vida. Porque simplemente no hay recursos para financiar a la policía, no hay suficientes recursos para financiar a la policía y los que hay se los huevean, porque esa es la realidad. Se pierden en el agujero negro que hay en el Estado y saber a dónde va a parar ese dinero. Y es que al final, antes de que alguien salte a hablar de que estamos haciendo una apología a la corrupción, no es una apología a la corrupción, pero literalmente es la pura y dura acción humana. Es completamente natural que si un policía ni siquiera se le paga, ni siquiera se le da para poder mantener el equipo que va a tener que utilizar para realizar su trabajo, sino encima ni siquiera se le paga un salario que justifique y vaya a justificar el hecho que él vaya a atreverse a defender la vida o la propiedad de una persona y vaya a arriesgar su vida haciendo eso. Pues es completamente natural esperar que el policía va a esperar algo a cambio o va a estar buscando qué hacer
para realmente poder obtener ese dinero. Insisto, no es una apología a la corrupción, pero es completamente lógico esperar eso. Tenemos que ir a un corte comercial, Gloria, pero cuando regresamos ya con María Martí en la línea, con quien vamos a hablar sobre la desigualdad económica, un tema del que hemos hablado en diversos programas, particularmente en este, porque María está organizando una actividad junto con una organización en Argentina, en la que incluso va a llegar Jaron Brook del Lane Run Institute a dar una conferencia relativa a este tema. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables y libres que busquen su propia felicidad. Libertópolis. Dar ese toque especial a cada proyecto de mis clientes ahora es más fácil, gracias a los pisos y fachaletas que encuentro en Samboro. Samborizar es complacer en cada detalle a tus clientes. Samboriza tus obras con Para cuando necesitas hacer tus pagos en el último momento y todo está cerrado, ¡internetea! O compartir con los tuyos las fotos de tu sobrina favorita, ¡internetea! En toda Guate, internetea a otro nivel contigo y comparte tus mejores momentos favoritos súper rápido con Internet Móvil 4G LTE. Tigo. Soy Van Traub y trabajo por ti. Por eso te traigo estos consejos financieros. No seas víctima de phishing. Los delincuentes te envían links por medio de correo electrónico o pop-ups en nombre de tu banco y te piden que completes o confirmes datos y contraseñas. Evítalo. Nunca hagas clic en links de emails enviados por remitentes desconocidos. Los sitios seguros empiezan con las letras HTTPS y tienen un candado cerrado del lado izquierdo. Ningún banco te pedirá datos personales o de tus productos financieros por email. Soy Van Traub y trabajo por ti. Busca nuestra página de Libertópolis en Facebook. Solo teclea facebook.com/libertopolis.com. Encuéntranos en Facebook. Quiero vivir. Una vida entera por soñar, deja el miedo y haz lo que sea. Busca el rumbo y vuela hasta llegar donde ya el fuego no quema. Mil y una aventuras por vivir, un tesoro por descubrir. El fuego se enciende aún. Esas noches de soledad de seguro quedarán atrás. Puedo escuchar en mi canción. Estamos de regreso en Líder Viernes, pero antes de continuar les recuerdo que Intelaf anuncia una versión nueva de la página de Intelaf que ya es responsive y está optimizada para poderse ver en tablets y celulares. Por supuesto, sin perder su funcionalidad en PCs y laptops. Pueden entrar ahora a www.intelaf.com para estrenar la nueva página más rápida y con más facilidad para navegar. Intelaf, nos encanta rodearte de tecnología. Soy libre. Y la canción que suena ahorita es de Fermín Elizalde, que es el hijo de nuestra invitada del día de hoy, María Martí. Pero antes de venir a María, quería agradecer y mandar un saludo a Mauricio Duarte, que nos manda un comentario que dice: José Orellano, un gran saludo. Deje de ver contenido inapropiado en la computadora. Como diríamos, el león juzga por su condición. Saludos, Mauricio. María, María, bienvenida a Liber Viernes.
Pero muchas gracias. ¿Cómo están ustedes por ahí? Muy bien, María, un gusto tenerte con nosotros en Liberviernes desde Guatemala y Gloria desde México. Así que ahora estamos transmitiendo desde México, Guatemala y Argentina también. ¡Qué bonito! Super, la globalización nos alcanza a todos. La maldita globalización desordenada y cerda capitalista es la que nos permite transmitir un programa desde Argentina, Exacto. México y Guatemala al mismo tiempo. Bueno, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a la radio. Un honor para mí. Y bueno, acá a disposición de ustedes para lo que necesiten. Gracias, María, gracias por acompañarnos. Mira, a mí me gustaría que primero introdujeras un poco el trabajo que tú haces por las ideas de la libertad en Argentina, cómo te has formado dentro de las ideas de la libertad. Contanos un poco también acerca de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual y obviamente cómo llegan a organizar estos importantes eventos que se van a llevar a cabo, a los que estamos invitando a los argentinos, con Yaron Brook, que es una de las figuras liberales más reconocidas en el mundo, para tocar un importante tema que es la famosa desigualdad económica. Así que bienvenida. Muchísimas gracias, Gloria. Te cuento un poco mi historia, cómo me hice en el tema de las ideas. Vengo de una familia bastante liberal de por sí. Mis padres eran más conservadores, pero muy siempre interesados en el tema de las ideas y qué hacía que algunos países funcionaran mejores que otros. Empecé a trabajar desde bastante joven en una fundación que se llamaba Junior Achievement, que la trajo Eduardo Martí, mi hermano, a la Argentina, en donde enseñábamos a la gente joven a emprender, digamos, a lograr generarse las habilidades y la actitud necesaria para lograr las cosas que se propusieran en la vida. Con el tiempo, realmente la fundación trabajó muy bien en Argentina, sigue trabajando en Argentina muy bien, pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que lo que nos dijo una vez un empresario, nos dijo, en el fondo estamos educando emigrantes, porque les enseñamos el arte de emprender, a ser perseverantes, a lograr sus objetivos, a soñar, a pensar en grande, y después se encuentran con un marco jurídico en la Argentina que se dan cuenta que realmente todo lo que les enseñamos no lo pueden aplicar en la Argentina. Entonces, lo que hacen, buscan nuevos horizontes para poder realmente proyectar sus sueños en otro lugar. Y ahí nos dimos cuenta que no solamente hacía falta generar espíritu emprendedor y trabajar en las habilidades y en la autoestima de la gente joven, sino que paralelamente era necesario hacer un cambio cultural en la Argentina. Es decir, pasar de un país en donde la gente espera que el Estado o el gobierno te provea, a ser un país con un marco jurídico, un marco económico que te permitiera hacer las cosas por vos mismo. Y así fue como hace 2 años empezamos con una nueva fundación, que es la Fundación para la Responsabilidad Intelectual. Empezamos trayendo gente liberal, intelectuales liberales a Argentina a dar charlas. Vos has sido invitada, una genia acá, la Gloria. Filósofos como Stephen Higgs, los mismos intelectuales que tenemos en Argentina, que tenemos un grupo de liberales realmente muy buenos. Seminarios socráticos donde se analizaban lecturas, tanto del lado, digamos, capitalista como del lado de la izquierda, porque sabemos que también tenemos que aprender cuál es la posición digamos, las posiciones diferentes. Y este año empezamos con un proyecto tomados un poco de la mano de una organización inglesa que se llama Intelligence Square, que organiza los debates más grandes a nivel mundial. Y la idea es traer debates a la Argentina, después intentaremos llevarlos también a otros lados de Latinoamérica, porque la Argentina no está acostumbrada a escuchar argumentos racionales y bien expuestos. La Argentina lo único que tiene son programas de televisión en donde uno grita más fuerte que el otro, en donde los ad hominems y todo tipo de falacias se utiliza como herramienta normal, pero hay poco argumento racional de decir, bueno, a ver, analicemos este tema. ¿Cuáles son los pros y las contras? ¿Cuáles son las demostraciones digamos, en la historia de un sistema y de otro? Es decir, no existen buenos debates. Y con los debates que estamos trayendo en la Argentina, en este momento vamos a organizar 6 o 7 debates este primer año, apoyados por Templeton Foundation y la Fundación también Naumann, que nos dan una mano fuerte en todo esto, y vamos a generar distintos tipos de debates de temas sociales, políticos, económicos, en donde pondremos 2 personas que defiendan una posición más liberal y 2 personas que defiendan o algo intermedio o más, digamos, socialista, para que el público, que la idea es convocar 500 personas en cada uno de estos debates,
pueda ver de qué se trata, digamos, que pueda medir los argumentos. Ahora, María, contame un poco cómo lograron que un diputado aliado al socialismo y un intelectual socialista se atrevieran a debatir con Martín Krause y con Yaron Brook, porque te cuento que nosotros con Axel hemos estado los últimos 3 años buscando a alguien del lado socialista que debata con nosotros nuestro libro, El engaño populista, y simplemente no lo hemos encontrado, nos ha sido imposible. Hemos hecho convocatorias en redes sociales y resulta que los socialistas siempre se quejan de que no hay espacios para debatir, pero cuando se les invita no aparecen nunca. ¿Cómo lo lograron ustedes? Cuando los invitamos se arrugan, digamos, como decimos acá en Argentina. Mira, en realidad te cuento un poco el proceso. Antes, una vez que Yaron Brook obviamente enseguida dijo que sí, después luego me encantaría contarte un poco la agenda que va a ser en el país, porque no solamente va a estar en Buenos Aires, sino también en Córdoba. Yaron Brook se prende en todos los debates porque no tiene ningún miedo de debatir cualquier tema. Martín Krause es otro gran intelectual que tenemos aquí en Argentina, que ha hablado mucho del tema de la desigualdad, que es el primer debate que vamos a tener acá. Y mandamos alrededor de unas 20 invitaciones a debatir a mucha gente del otro lado, y no solo, bueno, nos han dicho que no nos han respondido, es decir, fue durante 3 meses una lucha dura para que nos dijeran que sí. Con Fernando Iglesias pasó algo gracioso, de un día para el otro dijimos, bueno, porque él escribió un artículo en su momento sobre los liberalotes, ¿no? Como poniéndose en la posición de, bueno, que los liberalotes en Argentina siempre se quejan y critican, pero como que vienen con pocas propuestas. Se hizo una crítica un poco sarcástica a los liberales, a los cuales nos llamó liberalotes, y también a los randianos, ¿no? Que dicen que nos dedicamos mucho a leer Rand, pero que después nos quedamos en la teoría y no pasa nada. Algo así, no me acuerdo exactamente la crítica, a lo cual tuvo él un debate con Roberto Kachanowski y con varios liberales ahí por tweet. Y yo dije, bueno, quizás sea la persona indicada para venir a debatir, ¿no? Ya que van a tener liberalotes y randianos del otro lado. Y efectivamente cuando lo llamamos se mostró súper entusiasmado, nos dijeron, le contestamos en 24 horas y a las 24 horas dijo, sí, se suma, realmente le encanta la idea. Él sugirió incluso a Julio Montero, que va a ser la persona que va a debatir también en la misma posición. Después hubo una mala noticia, digamos, que nos llamaron de la oficina de Fernando Iglesias diciendo que tenía un viaje a Panamá. Así que lo que dijo, y quiero creer en él, creo que es un tipo que una de las virtudes que tiene es que se anima a debatir, que posiblemente si no puede venir en esta ocasión, va a debatir el tema del libre comercio el 14 de junio. Así que si no logramos tenerlo en esta ocasión, lo lograremos tener para debatir si el libre comercio es moral y es necesario o si hay que intervenir las industrias. Así que veremos qué pasa. Y el otro intelectual que tenemos que también se sumó enseguida, se llama Fernando Pedrosa. Son los dos del área más filosófica y de historia, digamos, pero debo reconocer que en ningún momento dudaron en venir a debatir. Así que bueno, de a poquito cuando la gente vea un poco el sistema del debate, pues la gente también tiene miedo de debatir porque las experiencias que tuvimos en Argentina son de mucha agresividad, de tener poco espacio para expresar las ideas. Y cuando yo creo que vean el estilo de debate que nosotros venimos a traer, que es con muchísimo respeto, con ideas racionales y con un moderador que no permitirá, digamos, que haya ningún tipo de agresiones, creo que se van a empezar a animar más, si es que consideran que tienen buenos argumentos, ¿no? Qué interesante lo que dice María, porque cabal con Gloria hemos tenido la misma experiencia en Liberviernes. De hecho, una de las ideas principales con las que conseguimos a Liberviernes en julio del año pasado, cuando empezamos con este programa, fue que se convirtiera también en un lugar en el que se fomentara el debate, y porque siempre el argumento de la izquierda es que no invitan a debatir, es que solo predican para los suyos, nunca dejan de escuchar otras propuestas. Pues basta, bueno. Decidimos que lo que íbamos a empezar a hacer era invitar a otras personas de ideologías diferentes a debatir, ya sea con otras personas o con nosotros acá en el programa. Y por ejemplo nos pasó con el tema cuando hablamos, ¿te recuerdas, Gloria? Cuando hablamos del tema del ecologismo y del ecologismo y el calentamiento global, invitamos a la gente del Yarna, de la Universidad Rafael Landívar, y nos habían confirmado que sí, que venían, que no sé qué, que iban a debatir con Jorge Chapas de la Red Amigos de la Naturaleza.
que es una organización que es escéptica del calentamiento global causado por el hombre. Y pues bueno, resulta que a última hora, media hora antes, se ahuevaron y nos dijeron que ya no iban a poder asistir. Y lo mismo nos pasó antes cuando intentamos hacer el debate del tema del ICS, que vino Alfonso Abril acá al programa a hablar con nosotros. Invitamos a la gente de ACIES y a última hora, miren, no vamos a poder llegar. Es lo mismo de siempre, y si en Argentina cuesta, en Guatemala, que es un país mucho más chiquito, cuesta aún más, pero me alegro mucho, María, que en Argentina lo estén logrando, porque al final esos son los espacios que hay que fomentar, porque únicamente utilizando ese método popperiano de refutación y prueba para ver cuáles son los argumentos que verdaderamente pueden sustentarse en la realidad y con pruebas, son los mecanismos más eficientes para convencer a la gente de que no solo las ideas que promovemos son morales, sino son las mejores. Y en ese tema, el primer debate que van a tener es el debate respecto al tema de la desigualdad, porque dentro del imaginario colectivo los conceptos de pobreza y desigualdad han terminado por fusionarse. Y es que para mucha gente, si hay pobres es porque somos desiguales, y si hay igualdad es porque entonces hay menos pobreza. ¿De qué va a ser específicamente el debate que ustedes van a tener y de qué va a llegar a hablar Yaron Brook a Argentina? Bueno, Yaron Brook viene como parte de una gira por Latinoamérica, que después va a ir a Brasil, al Foro de la Libertad de Porto Alegre. En Argentina va a estar en Buenos Aires el día 3 y 4 de abril. El día 3 va a dar una charla sobre la moralidad del capitalismo en la Universidad del SEMA, y también va a ir a dar una charla en otra universidad, 50 estudiantes que justamente están tratando el tema de desigualdad económica y de igualdad frente a la ley. Y el día miércoles 4 de abril va a estar también dando una charla para empresarios sobre cuál es el rol del empresario en el futuro de un país. Y el debate, que es el miércoles 4, que arranca a las 7 de la tarde puntualmente, es un debate de 1 hora y media, en donde, bueno, es un estilo muy particular, donde el público también participa mucho. El público vota de entrada si está a favor de la declaración que ofrece, digamos, el debate o no, o si está a favor, en contra, o si no sabe. La declaración en este caso es: la desigualdad económica es injusta. Y al final del debate, que tiene una serie, digamos, de rounds entre una posición y la otra, el público al final vuelve a votar y gana el debate, digamos, quien haya cambiado más posiciones de un lado al otro, digamos. Es un debate competitivo, pero al mismo tiempo muy respetuoso. Y hago un paréntesis acá al debate. Sí, perdón. No, nada más quería decir que este debate es abierto al público, ¿no? Es un debate abierto al público que, sí, tenemos un auditorio enorme para 500 personas, así que esperamos realmente llenarlo, que la gente presencie un evento que es completamente distinto a lo que está acostumbrado hasta ahora, y que la gente pregunte y participa. Es decir, acá no es solamente escuchar a las personas hablar, sino la idea es que al final la gente tenga la oportunidad de preguntar, que tenga la oportunidad de votar y que sea participativo, ¿no? Y en un idioma que no sea académico, sino un idioma que la gente pueda entender de qué se está hablando. Eso es el miércoles, y después el jueves 5 viaja a Córdoba a dar también una charla para 100 personas aproximadamente en el Hotel I-111, va a hablar justamente también de la moralidad del capitalismo, que es un tema que lo maneja Yaron Brook, lo maneja muy bien. Tiene libros escritos sobre el tema, tiene el libro que sacó de la igualdad, que se llama Equal Isn't Fair, justamente que dice lo contrario, ¿no? Que la igualdad es lo injusto. Así que va... En Argentina el tema de la desigualdad se ha convertido como en un paquete, ¿no? La gente escucha desigualdad y ya piensa necesariamente que es algo malo, sin analizar qué es lo que está generando la desigualdad, que ese es el tema más importante de todos. Tenemos que ir a un corte. Y tenemos boletos dobles, también para irle avisando a la audiencia, boletos dobles para que puedan ir a la conferencia de Yaron Brook. Lo único que tienen que hacer es compartir el link de la página del Club Objetivista. Contanos un poco, María. Es el Club Objetivista Internacional. Si bien el debate es abierto al público, vamos a sortear una entrada para la charla de Córdoba, que es una charla privada y paga, y vamos a sortear también una charla para Buenos Aires, que es el martes 3 de abril, la de Córdoba es el jueves 5,
para que también es una charla privada para que quiera realmente venir a ver de qué habla Yaron Brook y está dispuesto y tiene la mente activa a escuchar algo diferente. Puede venir alguien que sea liberal y que se afina a las ideas de Ayn Rand o objetivistas o liberales, o puede venir alguien que esté totalmente del otro lado, pero que esté dispuesto a escuchar otras ideas y a preguntar y a debatir también, ¿por qué no? Perfecto, entonces para que le quede claro a la audiencia, si ustedes están en Argentina, porque estos eventos se van a llevar a cabo en Argentina, y quieren participar de las charlas que va a estar dando Yaron Brook, es el 3 y 4 de abril, ¿verdad? Es el 3 y 4 de abril en Buenos Aires y el jueves 5 de abril en la ciudad de Córdoba a las 3:30 de la tarde, una charla privada. También se va a sortear una entrada para esa charla, para Córdoba y para Buenos Aires. Entonces lo único que tienen que hacer si quieren ir a esta charla es compartir el link del Club Objetivista Internacional. Denle en share y de aquí a que termine el programa, que se acaba en 1 hora, vamos a decir quiénes son los ganadores de los boletos. María nos va a decir quiénes ganaron. Vamos Perfecto, a un corte así comercial será. y regresamos ya entrando de lleno al tema sobre la desigualdad con María Martí desde Argentina. Pero no sin antes decirle que Samboro fabrica diversos tipos de cerámica para diferentes áreas de instalación. Previo a realizar su compra es importante indicar a su asesor de ventas dónde se colocará la cerámica, si la misma será instalada en un lugar de alto tráfico, interior o exterior. Pueden preguntar por la resistencia al desgaste para el uso apropiado de sus pisos según el tránsito de persona. Y samborícenlo con Samboro. En el intento tropezaré una y otra vez, será el costo de estar vivo. Tú y yo seremos libres, tú y yo, un sueño vive, tú y yo seremos libres hoy. Tú y yo seremos libres, tú y yo, un sueño vive, tú y yo seremos libres hoy. Puedo escuchar en mi canción, campanas suenan en mi voz, preguntan quién es libre hoy. Quiero vivir. En una sociedad de personas Responsables y libres que busquen su propia felicidad. su felicidad. Libertópolis. Siente el crunch del verano. Regresan los camarones Campero. Pídelos llamando al 1777. Esto es Sabor Campero. To go, 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 to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. Intelab. 2328-0000. Busca nuestra página de Libertópolis en Facebook. Solo teclea facebook.com/libertopolis.com. Libertopolis.com. Encuéntranos en Facebook. Do not despair. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. Let us all unite. Tenemos muchísimos comentarios. Saludos a Dionisia, a Gabriel Miralgia, a Junior Parra, a Agustina Vergara, a John Lezama, a War Caraliño, a War Caraliño, pues ya nos está acusando de que somos nosotros mismos, somos colaboradores del calentamiento global.
Y pues igual vos, al estar utilizando tecnología para poner tu comentario a través de Facebook, pues seguramente la energía que estás utilizando proviene de combustibles fósiles o de algo que tuvo que haber provenido de la industria y del ingenio humano que requirió de la transformación de una serie de recursos que al mismo tiempo implicaron contaminación. Así que todos somos igualmente responsables de la contaminación, que la contaminación per se al final es algo que se necesita producir para poder producir. Lo que hay que buscar son mecanismos para reducir cada vez más esa contaminación y el impacto que tienen nuestras actividades en el ambiente, porque al final de cuentas nosotros mismos somos los que necesitamos de los recursos naturales para podernos servir de ellos y por lo tanto vivir y producir y vivir bien. De ahí nos manda saludos Marina Stalin, Víctor Samayoa y José Manuel Frías Benítez. Estamos de regreso ya en Libertarianos con María y con Gloria. ¿Y por qué no entramos ya de lleno al tema de la desigualdad? Particularmente con el tema de que usualmente es ese concepto que usualmente se maneja y que, como decías María, se maneja en Argentina y en Guatemala se maneja exactamente igual. Y es que a la hora de mencionar pobreza, la causa fundamental a la que muchas personas atribuyen la pobreza es a la desigualdad económica. Entonces hablar de pobreza se ha convertido ya en un sinónimo de desigualdad económica y no hay otra causa. Las personas cierran ante cualquier otra posible causa que no sea de la desigualdad económica como causa de la pobreza. Y en esa misma línea, lo que se termina haciendo es reforzar una mentalidad que tiene a reforzarse aún más en periodos en los que hay crisis económica, cuando el Producto Interno Bruto se contrae, cuando la economía sí tiende a equiparse a un juego suma cero, y básicamente cuando las personas creen que la economía termina siendo un juego que suma cero. Exacto. La gente mucha gente lo que no termina de comprender es que la pobreza es el estado natural del hombre. Es decir, nosotros, vos, Gloria, en tus charlas das un muy buen ejemplo. Nosotros, el mundo ¿cómo empieza? Hay rocas, agua, aire, viento, y no había nada más que eso. Y cavernas en donde los hombres primitivos se podían cubrir. Eso era el mundo inicialmente. Todo lo que tenemos hoy, Internet, las computadoras, los edificios, los autos, los aviones, son cosas que fueron creadas por el ser humano. Es decir, la riqueza no es algo fijo, sino que es algo que se crea, y no lo crea, no caen de los árboles los autos y los televisores y los aviones y lo que fuera. Todas esas cosas son creadas por el ingenio humano y son creadas por personas en particular. Entonces, en vez de estar tan preocupados por el tema de la pobreza, que digamos que es un poco el estado inicial de todo, es ¿por qué no preocuparnos por ver cuáles fueron las variables o las condiciones que hicieron que algunas personas o en algunos países la gente lograra crear más riqueza que en otros? Es decir, ¿por qué en África mucha gente se muere de hambre? ¿Por qué en Estados Unidos hasta la persona más pobre vive mejor que por ahí el más rico de África? Esas son las condiciones que nadie analiza. Es decir, yo una vez escribí un artículo haciendo un pequeño cuento, ¿no? Que es la historia del jardinero redistribuidor, que estaba en un jardín, veía que algunos árboles estaban llenos de hojitas verdes y súper exuberantes, digamos, y tenía un arbolito que estaba seco, con las ramas secas, marrón, que se estaba por morir. Entonces dijo, pero qué injusticia que es esto, tenemos algunos árboles llenos que le sobran las hojas, que se le caen del peso que tienen las hojas, y otro árbol completamente seco. Entonces, ¿cuál fue la mejor idea que tuvo? Empezar a cortar las hojas del árbol frondoso y empezó a pegárselas al árbol seco. Y claro, después de un rato de ese trabajo, los dos árboles se veían como iguales. Dicen, bueno, hemos logrado la igualdad, los dos árboles tienen la misma cantidad de hojas. Obviamente, el primer viento que les agarró, después de un par de horas, el árbol frondoso seguía teniendo sus hojas, estaba a punto de dar más, y el otro había perdido todas las hojas. Eso implica que la riqueza en el fondo es una consecuencia, las hojas del árbol es una consecuencia de los nutrientes o del terreno en el que ese árbol crece. Y esto es lo mismo, digamos, cuando nosotros vemos un país pobre, en vez de decir, bueno, tenemos que sacarle a los ricos para darlos a los pobres, o con las personas, hay que sacarle al rico para darle al pobre, lo que hay que pensar es,
¿Cuáles son primero las condiciones del terreno para que una persona o un país se haya hecho rico y los otros permanezcan pobres? En vez de estar pensando, bueno, como hace Oxfam, ¿no? Que el otro día estaba leyendo unos artículos de esta organización que decía, nuestro mundo no está corto de riqueza, simplemente no tiene sentido económico o sentido moral que haya tanto en manos de tan pocos. Ese es un poco el concepto de que la riqueza está ahí, es algo fijo, y que algunos llegaron antes en la carrera y tomaron más cantidad de esa riqueza que otros, cuando lo que no están comprendidos es que la riqueza se crea y que no es que algunos llegaron antes que otros, sino que algunos crearon más que otros. Entonces el foco tiene que estar en por qué crearon más riqueza unos que otros, qué condiciones se dieron para que eso se lograra. Y ahí, bueno, hay condiciones obviamente de jurídicas y de sistemas capitalistas contra sistemas comunistas. Obviamente hay derecho de propiedad, derecho de libertad, derecho de conservar lo que uno produce. Y por otro lado, el tema de la educación, ¿no? Hay gente que la han educado con una autoestima más fuerte, que se animan a arriesgar, que se animan no sé, a proyectar su vida e ir por ello, y otros sistemas educativos que te enseñan a depender de los demás y a pedirle al Estado después, el día de mañana, que compense tus deficiencias o que te alimente de alguna manera. Precisamente en base a eso, María, Antonio Andrade dice en Facebook, hablen de las poquísimas oportunidades que tiene la gente pobre y cómo han sido víctimas generacionales de abusos sistemáticos. No tengo duda que ello pueda haber sido así. El tema es quién es el que está abusando ahí, ¿no? Porque uno, dentro de la mentalidad de los socialistas, siempre el abusador es o Estados Unidos o algún imperio, digamos, que nos trata de someter a todos los países de Latinoamérica, o son los empresarios capitalistas que quieren lucrar a costa de la gente que tienen en sus empresas. Y ese es en general todos los sistemas en donde la gente no ha tenido la oportunidad de crecer y de mejorar su situación, son países en los que el Estado de alguna manera está poniendo el palo en la rueda. Es decir, ofreciendo beneficios a empresarios, eso ya no es capitalismo, sino que es mercantilismo, es decir, ayudo a algunos empresarios a que les vaya mejor y ahí no hay igualdad ante la ley. O sistemas en donde se genera, digamos, una situación en donde la gente no tiene posibilidad de crecer. Cuba, Venezuela. Es decir, por ejemplo, en Cuba tenés una igualdad absoluta, excepto por Castro, ¿no? que se dice que se tiene millones guardados ahí. Pero la mayor cantidad de gente es todo igual. Ganan $20 por mes, creo que era, no me acuerdo, pero una suma irrisoria, se consigue una igualdad perfecta. Pero ¿por qué la gente no puede crecer ahí? No puede crecer por el sistema que no respeta los derechos individuales de la gente. La gente no puede generar nada porque todo pertenece al Estado. Si genera algo se lo saca. No tiene libertad para decidir qué quiere hacer. No tienen libertad para estudiar lo que quieren. Entonces, en un sistema así, no hay manera de que la gente pueda pensar, que es la herramienta principal que tiene, digamos, como para poder crear y producir. Están atadas de manos y pies. Entonces, el punto a determinar es qué hace que la gente esté oprimida, como dicen, ¿no? Y a veces se confunde mucho la causa. Y acá hay otro tema importante a mencionar que con relación al comentario anterior que hacías, María, y es el tema de que usualmente se habla del tema de la desigualdad como la causante de la pobreza, pero por otro lado se olvidan los hechos reales y comprobables históricamente de que al final muchas veces el incremento de la desigualdad se ha dado junto con un incremento en la generación de riqueza y una disminución de la pobreza. Y dos ejemplos concretos, por ejemplo, es el caso de la Revolución Industrial, en el cual la pobreza se redujo drásticamente, pero la desigualdad se incrementó y la calidad de vida de las personas en general mejoró. Y por otro lado, un caso más reciente que no es particularmente el ejemplo más feliz, porque es un ejemplo de China, pero del año de 1998 al 2010, en China la pobreza se redujo porque al final tuvieron que implementar ciertas zonas especiales, ciertas zonas económicas especiales, como les llaman ellos, que son zonas de libre comercio. La pobreza en China se redujo en ese periodo de 20 años aproximadamente, de un 98% a un 36%, pero la desigualdad en esas regiones incrementó drásticamente. Y al final eso es lo interesante acá, como bien mencionabas, María, la riqueza no es un pie que hay que repartir,
sino básicamente cada quien puede hornear su propio pie y va a ser tan grande y tan bueno como cada quien sea capaz de hacerlo. Exacto, el tema es generar la situación para que la gente que quiera generar su pie pueda hacerlo, ¿no? Y que no venga después el gobierno a sacarle la mitad, o que tenga que estar, como decimos, cocinando por un lado el pie y atajándose de los ladrones y del mismo gobierno que te viene a sacar gran parte de lo que estás produciendo. ¿Con qué incentivo seguís produciendo así? Básicamente es comprender, digamos, que las cosas se crean y que para crear la gente tiene que pensar y para pensar necesita libertad. Es una cadena racional, es decir, acá no hay grandes no hay nada escondido, no hay ningún misterio. Si uno aprende cómo funciona el ser humano, tenemos determinada naturaleza. Las cosas, la gente que quiera creer en milagros puede hacerlo, pero no porque deseamos que acá aparezca un auto, que aparezca lo que deseamos, no, eso no sucede. Es decir, las cosas se tienen que generar. Para generarlas hay que pensar y necesitas libertad. Entonces, más obvio que eso, digamos, no hay. Entonces, ¿cuál es un sistema que te va a permitir generar cosas? Los que te aseguren eso. En donde podés trabajar tranquilo, podés pensar tranquilo, podés arriesgar tranquilo, sin pensar quién va a ser el que va a venir atrás tuyo a cortarte la cabeza para sacarte lo que tenés. Yo creo que parte del tema de este mito, ¿no?, de la desigualdad y demás, que es algo injusto, viene de la época un poco de la Edad Media, donde el varón feudal o quería más tierras o buscaba de alguna manera, sacaba, digamos, para recolectar impuestos. Entonces era más rico en esa época el que realmente robaba más al otro. Y ahí había una desigualdad grande y era por razones injustas. Pero en una sociedad que es libre, que tiene respeto por esos derechos individuales, el que progresa y el que le va bien es porque realmente ha pensado y ha generado y ha producido algo que a todo el mundo le sirve. Porque acá el tema es, ¿cuál es el problema de la desigualdad? Obviamente cuando la gente somos todos diferentes, es decir, algunos son más inteligentes, algunos son más perseverantes, algunos son mejores deportistas, algunos son más lindos, algunos son más feos, es decir, tenés de todo en la viña del Señor. Entonces, cuando le das a la gente libertad, obviamente vas a ver desigualdades, no vamos a generar todos la misma cantidad de cosas, en diferentes cosas. Entonces, ¿cuál es el modo que quieren los socialistas? Igualar. Para igualar, necesariamente tenés que bajar a los de arriba para llevarlos más abajo, si no tenés manera de igualar para arriba. Un ejemplo matemático y muy tonto, ¿no? Pero es si vos tenés que igualar 4 y 2, ¿cómo lo lográs? La única manera que tenés sacándole a 4 para darle a 2 y convertirlos a los 2 en 3. Pero no tenés manera o no tenés de dónde sacar para darle a 2 para convertirlo en un 4 y un 4 igual a 4. Es un ejemplo tonto, pero exactamente funciona así en la realidad. Es decir, para lograr la igualdad tenés que sacarles a unos para darles a otros. Y si no, lo que tenés que hacer es maximizar oportunidades, es decir, darle a la gente la mayor cantidad de oportunidades para que puedan generar su propia riqueza. Y si el de al lado tiene 120.000 millones más que yo, ¿cuál es el problema? Ahí tenemos que hablar ya de un tema psicológico y de un grado de resentimiento en donde la gente prefiere igualdad y ser todos pobres antes que ver a otro que le va mejor. Yo no, yo prefiero tener libertad y verlo a Bill Gates, que es un millonario, y que me genere productos que a mí me sirven. Jorge Sánchez Marín nos manda un comentario y dice: siempre lo he dicho, la pobreza será siempre un magnífico negocio para cualquier gobierno. Voy a postear ahorita en los comentarios un documental buenísimo, que no sé si ustedes lo han visto, y es Poverty Inc. Este es un documental espectacular, en el que básicamente lo que se busca es, por un lado, denunciar la forma en la que la mal llamada cooperación internacional lo que termina siendo, en vez de reducir la pobreza, es fomentarla por un factor principal, y es el hecho de poner a los pobres como el objeto de caridad y no como los protagonistas de su propia historia. Y al final es toda esa industria y todo ese negocio que hay detrás de eso, de las cuales, por ejemplo, alguien que sale manchada en ese documental y que es un hecho es Oxfam, entidad de la cual Fuentes Knight, que fue ministro de Finanzas en el gobierno de Guatemala, era su director a nivel mundial, y pues resultó implicado en un caso de corrupción después de haberse rasgado las vestiduras mientras la CICIG atacaba a los empresarios, pero resulta que a cada coche le llega su sábado.
Yo quería decir respecto de lo que María estaba hablando, que un ejemplo que yo uso en mis conferencias es que le digo a la audiencia, bueno, ok, hablemos de igualdad. Bienvenidos a la República Igualitaria de Gloria. A partir de este momento vamos a cerrar las puertas de este salón. Nadie va a poder salir de aquí en los próximos 50 años. Se me desnudan todos, por favor. Se quitan todas sus pertenencias, empezando por vestuario, zapatos, gafas, y también entregan todo lo que traigan con ustedes, equipos celulares, computadoras, lo que sea. Luego de que todos estén desnudos y sin posesiones, vamos a hacer pilas de objetos. Aquí vamos a poner calzones, aquí vamos a poner pantalones, acá vamos a poner camisas, celulares, y todo lo que vayamos encontrando lo vamos a ir poniendo en pilas. No solo eso te representa un problema, porque entonces lo vas a tener que repartir de manera igualitaria, sí, pero ¿cómo lo repartís? Lo repartís en base a tallas de ropa, small, medium, large, o lo vas a repartir por colores, o lo vas a repartir por marcas. Pero supongamos que somos unos burócratas tan inteligentes que logramos repartir de la mejor manera posible. Bueno, hacemos una repartición equitativa de todo lo que hay. Probablemente te van a tocar zapatos que no son de tu talla, te vas a quedar corto de un celular, porque también va a haber ciertos objetos que no van a alcanzar para toda la gente que está en la audiencia. Entonces vamos a tener que hacer grupos y darle un celular a cada 3 personas, por ejemplo. Bueno, pero supongamos que superamos eso. La siguiente imposición es que todo el mundo tiene prohibido vender o intercambiar lo que le tocó, porque en esta sociedad es prohibido el comercio. Aparte, va a estar prohibido que tú desbarates, por ejemplo, si un teléfono te fue dado, vas a tener prohibido desbaratarlo para construir un nuevo aparato y pedir auxilio al exterior, porque todo lo que sea ingenio, libertad para producir y libertad para acumular nueva propiedad privada está prohibido. Tampoco se pueden usar los vidrios o las losas del salón, ni tampoco se pueden subir a descolgar las lámparas, porque todo eso pertenece al Estado. O sea, no es de nadie. Le pregunto entonces, lo siguiente que hago con la audiencia es, les pregunto, ¿qué creen que va a pasar cuando de aquí a 50 años abran esa puerta? Probablemente se cometió hasta canibalismo aquí adentro, y mientras el mundo siguió avanzando en tecnología y en innovación, en este salón donde establecimos esta sociedad igualitaria, no va a haber nada nuevo. Y por esa razón es que La Habana, Cuba, parece una postal de los años 50. Porque cuando tú te obsesionas por la igualdad material y en repartir, solo puedes repartir lo que en ese momento existe. Pero de ahí en adelante ya no puedes repartir nada, porque ya no hay libertad para crear nuevas cosas. Y entonces la audiencia se queda como, wow, nunca lo había pensado de esa manera. Pero es increíble, porque si nunca lo has pensado de esa manera es porque nunca has estudiado historia, porque eso es precisamente lo que ha pasado en todos los experimentos comunistas. Repartes, pero a partir de que repartes, ya no hay nadie que cree nuevas cosas. Totalmente. Yo creo que, mira, hablando un poco de Ayn Rand, ¿no? Que ya que viene Yaron Brook a la Argentina, vale la pena mencionar que es el presidente de la Junta del Ayn Rand Institute. Una de las cosas que Ayn Rand parte, digamos, en la defensa de todo lo que es la libertad desde un punto de vista filosófico. Y uno de los temas que te muestra es la importancia de analizar cómo funciona el ser humano, cuáles son las condiciones que necesita para progresar y para vivir. Y a partir de ahí te das cuenta justamente que la libertad y la propiedad privada es una de esas variables que es fundamental. Entonces, cuando vos empezás a tergiversar esas variables, empezás a tratar de, digamos, de no respetar la naturaleza del ser humano, necesariamente las consecuencias se ven a la vista. Y la misma gente por ahí que defiende un grupo, digamos, un ideal socialista, vos te das cuenta que cuando llega el momento, acá en la Argentina se está llenando de venezolanos, se están escapando todos los venezolanos de Cuba, que incluso muchos te dicen que están a favor del socialismo. Digo, pero ¿cómo puede ser que estén a favor del socialismo?
Y ahí empiezan a confundir y a decir, no, bueno, lo que tuvimos no fue exactamente socialismo porque tuvimos gente inadecuada aplicando socialismo. Pero decís, no es un problema de gente inadecuada aplicando socialismo, es un sistema inadecuado. Entonces, mientras no comprendan la raíz del problema, van a seguir repitiendo casos. Y a veces les decís, pero ¿no se dan cuenta que la gente de Cuba arriesga su vida, se mete en el océano con el peligro de que algún tiburón se lo morfe crudo, digamos, para ir a Estados Unidos, y no conoces ningún norteamericano, ninguna persona que vive en Miami tratando de conseguirse una balsa para irse a Cuba? Y ahí es donde dicen, no, bueno, pero eso no importa, esos son unos gusanos que están siendo traidores a un noble ideal. Pero todavía yo creo que el punto está en cuestionar si realmente es noble ideal, que para mí es el socialismo, el comunismo, lo más inmoral del mundo. Y todavía la gente se pregunta sobre la moralidad del capitalismo, ¿no? El capitalismo muchas veces se defiende desde el punto de vista pragmático o económico. Bueno, te muestro Miami, te muestro Estados Unidos en contra de Cuba, Australia en contra de Venezuela, Corea del Norte con respecto a Corea del Sur, ves las luces. Esa es un poco la consecuencia, digamos, ves las consecuencias económicas de la aplicación de un sistema y otro. Pero todavía no se defiende desde el punto de vista moral, que el capitalismo es el sistema moral porque es el que respeta la naturaleza del ser humano y le garantiza los derechos que necesita justamente para progresar. Y eso es algo que Ayn Rand para mí hace como nadie, como ninguno de los economistas que defienden la libertad, y por eso realmente tenerlo ahí a Aaron Blum explicando este tipo de temas en Argentina para mí es un honor y un privilegio que hay que aprovecharlo y ojalá que mucha gente venga a escucharlo. Tenemos que ir a un corte comercial, pero al regresar quisiera que entráramos con un tema que subías en el comentario que hace Antonio Andrade. Dice, un poco injusto, desde la época feudal se concentran fortunas en pocas manos, que vienen a ser las mismas manos varias generaciones después. Y el tema que subías acá es el tema y la falacia de la concentración de la riqueza en pocas manos. Hablemos de eso al regresar, vamos y volvemos. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos, verás qué simple es la vida. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir.
Siente el crunch en cada mordida con la nueva receta extra crujiente de Pollo Campero. Inclúyela en tus menús y combos. Llama ya al 1777. Sabor Campero. Sabemos lo que hiciste el diciembre pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. ¡Sale pizza! Necesitas reponerte. Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas. Y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. Quiero vivir. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables y libres que busquen su propia felicidad. Su felicidad. Libertópolis. Do not despair. The hate of men will pass, and dictators die. Dictators die. And the power they took from the people will return to the people. Will return to the people. Let us all unite. Y en San Martín ya tienen el nuevo menú de verano. Los panes con loroco y queso crema están espectaculares. De hecho son de mis favoritos. También tienen el pan de agua a 10 panes de agua por 10 quetzales. La tarta de queso, las hojuelas, los famosos chiqueadores de la San Martín. Tienen un festival de empanadas que están a 2 por 15. Tienen un pie de guayaba de temporada y el pastel de melocotón que también está delicioso. Así que si están escuchando Liber Viernes ahorita o van entre el tráfico y tienen una San Martín cerca y quieren parar a descansar un rato, pues pasen a San Martín. Ahora ya somos 4 en la transmisión de Liber Viernes porque la Xuxa también está ahí. Está saludando con su pelota. La Xuxa también defiende la libertad desde México para el mundo. Sí, la Xuxa es más, ha ido más manifestaciones en Guatemala para acabar con los listados nacionales, para anular al partido de Valdizón, fue al Parque Central. La Xuxa ha manifestado más que un montón de guatemaltecos y de latinoamericanos en favor de la libertad, eso sí, y para limitar el gobierno. Y hay un tema que también... La Xuxa liberal, muy bien. Y hay un tema también ahí, y es el tema al que quería que regresáramos, el tema de la concentración de la riqueza, porque hay varios comentarios que coinciden en lo mismo y nos dicen, pero es que no podrán negar las estadísticas que Oxfam ha sacado de que el 82% de la riqueza generada a nivel mundial fue a parar en manos del 1% más rico de la población mundial. Acá hay varios comentarios que podríamos hacer, pero uno particularmente es que en un mercado libre en el cual el gobierno no le da prebendas ni privilegios a ningún grupo, al final quien se vaya a situar en la cúspide de la pirámide productiva, el que vaya a acumular más riqueza, va a ser aquella persona a la que los consumidores hayan decidido darle su dinero a cambio de un producto. Y otro tema acá está en lo que comentábamos de este juego que no es 1-0, porque al final todas aquellas personas que han generado riqueza, Bill Gates, Steve Jobs, por poner un par de ejemplos nada más, son personas que sí, se han encontrado en la cúspide de la pirámide productiva y han acumulado un montón de riqueza al tiempo que hacen a todas las personas que están a su alrededor mucho más ricas de los que eran antes, y le han dado la oportunidad a personas que antes podrían ser consideradas que eran así como marginales y se encontraban en extrema pobreza, a poder salir de esa pobreza y se generan constantemente nuevas oportunidades, porque al final la riqueza más que una cosa, al igual que el mercado más que un lugar, es una dinámica. Y lo interesante de la riqueza es que es una dinámica que, valga la redundancia, es bastante dinámica, y en la medida en la que se va multiplicando, más personas van saliendo de la pobreza simultáneamente. Totalmente, sí. Yo solo quería recordarle a la audiencia que si quieren asistir a los eventos que Jaron Brook va a tener en Argentina, que el enlace que tienen que compartir y darle share es el del Club Objetivista Internacional, que lo estamos compartiendo en todas las redes, en la de Libertópolis, en la de José Fernando, en la mía. Y María, tú vas a sacar a los ganadores, ¿cierto? Para las actividades en Córdoba y en Buenos Aires. Voy a sacar a los ganadores. ¿Ya hace falta sacarlos o en un ratito? Tú me dirás. No, dentro de media hora más o menos, como 10 minutos antes de que termine el programa,
que para nosotros serían las 8:50, perdón, las 7:50, para ti serían las 10:50, por ahí decimos. Perfecto, perfecto. Bueno, y estoy de acuerdo recién con lo que dijeron, ¿no? Otra vez, la pregunta es cuando dicen algunos la concentración de la riqueza, y es, ¿por qué hay concentración de riqueza? Y hay que distinguir, porque la gente tiende a poner a todos los ricos en la misma en una bolsa y a todos los pobres en la misma bolsa, ¿no? Y ahí quiero aclarar algo. Y ponen a los ricos como los malvados y los pobres como los castigados. Hay distintos tipos de riqueza y distintos tipos de pobreza. Está rico realmente, como recién hablamos, de Steve Jobs o de Bill Gates, que han generado riqueza y han sido multimillonarios solamente de una manera, produciendo algo que la gente valoró y estuvo dispuesta a comprar. Es decir, no se hicieron ricos porque solamente otros ricos le compraron su producto y ya. Digamos, se hicieron ricos porque hasta la persona más pobre, que a veces no tiene ni cómo vivir, tiene un teléfono o tiene una computadora con las cosas que han creado ellos dos. Entonces, ese es un tipo de riqueza. Otra cosa muy distinta es el tipo que se hace rico o la mujer que se hace rico, vamos a ser inclusivos ahora que estamos con el tema de la inclusión, pero es la persona que se ha hecho rica porque ha obtenido un beneficio que los otros no, es decir, donde la igualdad ante la ley no se ha dado y donde uno obtuvo un privilegio a costa de otra persona. ¿Y eso cuándo se da? Se da exclusivamente cuando el Estado tiene la posibilidad de otorgar privilegios y quitar privilegios a otra persona. Pero si vos dejás a la gente libre y respetás sus derechos de la misma manera y generás esto de igualdad ante la ley, no tenés manera de hacerte rico a costa de otro, te haces rico a favor de otro, cuando generaste algo que a los demás los ayuda. Y también está el tema de la pobreza. Está el pobre que es pobre porque hizo un voto de pobreza o porque se tira todo el día a tomar sol y porque no le gusta trabajar, que es muy diferente al pobre que es pobre porque no lo han dejado progresar, como al cubano o al venezolano, que cada vez que ha tratado de sacar la cabeza se la han cortado con un hacha. Entonces, hay distintos tipos de pobreza y hay distintos tipos de riqueza. Y lo que hay que evaluar es por qué, cuando alguien es rico, ¿por qué se hizo rico? ¿Es porque el Estado generó un privilegio o porque se lo ha merecido produciendo algo que la gente quiere? ¿Por qué alguien es pobre? ¿Porque no hace nada de su vida, no tiene ningún propósito y quiere vivir a costa de los demás? ¿O es pobre porque realmente todo lo que ha intentado lograr no se lo han dejado lograr a través de un gobierno o quien fuera? Y esa es la pregunta principal, ¿no? El tema de la concentración de la riqueza es concentración. ¿Qué quiere decir? No significa nada. Ahí lo que hay que analizar es las razones por las cuales algunos tienen y otros tienen menos. Punto. Ahí se acaba la discusión. Y eso es bien importante porque cuando la gente, bueno, o sea, obviamente la igualdad material, ya cuando uno cuestiona a las personas y les dice, ok, dame la lista mágica. ¿Cuál es esa lista de igualdad material? ¿Cuántos pares de zapatos? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuál es la lista mágica donde si llegamos a esa va a haber paz y vamos a ser todos éticos? Y cuando confrontas con ese argumento, entonces vienen y te dicen, bueno, no es la igualdad material, es la igualdad de oportunidades. Pero resulta que en América Latina, precisamente lo que genera la desigualdad en oportunidades es la desigualdad ante la ley. Y yo nunca escucho a nadie de todos los que abogan por la dichosa igualdad hablar acerca de la desigualdad ante la ley, de que las reglas del juego precisamente no son parejas, no son iguales para todo el mundo. Entonces se da esa mala concepción cuando te dicen es que el libre mercado genera no solo desigualdad, sino monopolios también. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que esta persona piense que en libertad, donde cualquiera puede venir y montarte la competencia, donde puede venir Uber y quebrar a los taxistas, o Airbnb y quebrar a los hoteles, y hay gente que genuinamente piensa que si hay libertad, no solo se genera desigualdad, que claro que se genera, porque la desigualdad es la condición natural de la humanidad, pero también los monopolios. Yo creo que ahí hay un tema, el monopolio ya se ha tomado como mala palabra y la gente no distingue a veces lo que es el monopolio, lo que se llama en economía el monopolio natural del monopolio artificial, ¿no? El monopolio artificial es cuando viene el gobierno y le dice, José, yo te voy a dar un privilegio a vos, te voy a cerrar las importaciones para que ninguna empresa del exterior pueda competir con tus productos,
te voy a lograr que, digamos, que seas te doy un privilegio y un subsidio para que tu empresa florezca más que la de tus vecinos. Y bueno, y de alguna manera va quedando solo en el mercado. Y eso sí es un monopolio artificial, digamos, de alguien que le han dado las condiciones, que el Estado le ha otorgado las condiciones para que no tenga que competir con nadie. Ahora también está el monopolio natural, que es el tipo que produce un producto tan bueno y a un precio tan razonable que nadie más quiere entrar en el mercado a competir. Entonces la gente se encuentra con esa opción porque es la mejor y la más barata. Ahora, permanece con vida en la medida que continúe ofreciendo un producto de calidad y a un precio que la gente esté dispuesta a pagar. En la medida que suba los precios o que su producto empiece a ser de mala calidad, si los demás tienen la libertad de ingresar al mercado a competir con él, ¿cuál es el problema? Es decir, van a surgir otros competidores cuando se den cuenta que tienen una posibilidad de atrapar un mercado que esta persona está dejando de lado. Ahí no hay problema en el monopolio. El problema del monopolio es cuando está garantizado por el Estado y no deja competir a los demás. El resto no es problema. Entonces, empezar a mezclar así como todos los ricos son malos, todos los pobres son víctimas y todos los monopolios son malos, hay que empezar a diferenciar y ver cuáles son las causas que generan cada una de estas realidades. Yo quería hacer dos comentarios ahí, uno, perdón que te interrumpo, Gloria, uno por la línea de las causas de la pobreza que estaba mencionando María al inicio de su comentario, y es que al final, siempre como solución a la pobreza y lo que ha pasado en América Latina, es que como solución a la pobreza, los gobiernos lo que han buscado es la redistribución de la riqueza. Y esa redistribución no únicamente a través de vías directas, como por ejemplo en el caso de Venezuela o de Cuba, en el que literalmente buscaron la redistribución directa de la riqueza, sino a través de mecanismos indirectos como lo son los programas sociales, que al final de cuentas lo que implica es quitarle a unos para darle a otros. Y ese asistencialismo genera una costumbre de paternalismo en el cual las personas se acostumbran a ser mantenidas por un Estado y pues bueno, ya no tienen que trabajar para poder vivir. E incluso hay personas a las que se les paga y se les da más dinero, el Estado les da más dinero en la medida en que tengan más hijos. Y la medida implementada por el Estado es intentar ayudar a las personas que tienen hijos para que los puedan mantener, cuando realmente lo que termina fomentando es, ok, entre más hijos tenga yo, entonces más dinero me va a dar el gobierno. Y eso es un problema que podemos ver en Guatemala, por ejemplo. Y otro tema que está bastante arraigado en sociedades latinoamericanas, como por ejemplo la guatemalteca, es que incluso la pobreza se exalta en algunos lugares del interior del país. Y es que particularmente congregaciones religiosas cristianas y católicas han sido responsables de llegar al interior del país a predicar la pobreza como si fuera el estado más puro y el estado más ideal en el que una persona podría estar. Y entre más pobre es uno y entre más sufra uno, entonces Dios más va a querer a esas personas. Y esas son otras dos causas que se tendrían que tomar en cuenta en ese lado. Pero por otro lado, va a sonar un poco simplista, pero y es una forma de sintetizarlo, porque al final eso es un fenómeno bastante complejo, pero al final la única forma de sacar a la gente de la pobreza no es reducir la desigualdad, sino es incrementar la dosis de capitalismo que hay en cada sociedad, porque en la medida en la que exista un sistema socioeconómico que lo que permita sea el crecimiento económico, más personas van a poder salir de la pobreza. Crecimiento económico que, por supuesto, debe ir acompañado de un fortalecimiento de las instituciones que se encargan de la defensa de los derechos individuales a la vida, a la propiedad y a la libertad. Que esa fue la razón por la cual países, por ejemplo, como Estados Unidos, han llegado a ser lo que son hoy. Pero lo que sucede ahora es que, en vez de intentar asimilar la forma en la que países como Estados Unidos llegaron a ser el país que son hoy, lo que los países han hecho es intentar copiar lo que los países desarrollados están haciendo hoy en día. Países como Estados Unidos o países como los países que forman parte de la Unión Europea, que lo que están haciendo es redistribuyendo la riqueza. Riqueza que, si bien es cierto que lo que están haciendo está mal, la pueden redistribuir y pueden darse ese tupé porque ya alcanzaron un nivel de desarrollo económico superior. No se justifica, pero es la razón por la cual. Pero estamos intentando, los gobiernos lo que hacen es intentar copiar lo que los países desarrollados están haciendo hoy y no lo que hicieron antes para llegar a desarrollarse. Así es, sí, perdón.
No, es que vi aquí un comentario que dice, ¿y acaso la pobreza es igual a sufrimiento? Pues los ricos también lloran, dicen por aquí, Manu Beta. ¿Y cómo lloramos? Sobre todo cuando acá en Argentina pagamos impuestos, que es aproximadamente el 60% de los ingresos que uno genera. Es decir, de cada 10 días que trabajás, al 6 que se lo estás dando al Estado. Pero bueno, coincido completamente con lo que están diciendo. Hay un tema que también es importante, que es lo que hablabas del tema de la religión. No quiero empezar con un debate religioso acá, pero sí yo creo que toda Latinoamérica ha adoptado una filosofía continental y también con mucha influencia religiosa, que más allá de las cosas buenas que pueda tener, hay una idea de que la ambición es algo malo, de que la pobreza, de alguna manera lo que contabas recién, ¿no? Que se premia, que tener orgullo y que tener dignidad se ve como algo como, bueno, sos un engreído, y el tema de que siempre es buena la persona que pone los valores de los demás por sobre los propios, o que da su vida por los demás. Pero aquella persona que honestamente piensa en sí misma y en conservar sus valores y que quiere crecer y que quiere ser ambiciosa y que tiene una autoestima fuerte, eso está visto como algo malo en muchísima gente. Y eso de alguna manera también va como destruyendo la base de la autoestima de una persona que dice, bueno, quiero ser ambicioso, pero eso está mal, quiero crecer, pero de alguna manera los demás me van a tener envidia. No te genera tampoco mucho estímulo para crecer y para mejorar. Entonces terminás confiando poco en vos mismo y decís, bueno, ¿cuál es mi salida para mejorar? Y bueno, tengo que me subo a los hombros de alguien más. Espero que el otro, de alguna manera, me genere las condiciones para yo vivir mejor. Entonces, yo creo que aparte de generar un sistema, es un círculo virtuoso o al revés, ¿no? Pero para generar un círculo virtuoso es buscar los sistemas, analizar los sistemas que generan las condiciones para que la gente crezca y fortalecer en la autoestima y en el espíritu de la gente para que diga, yo puedo hacer esto por mí mismo, no necesito que alguien me venga a dar la mamadera, me venga a dar la cuchara con la comida para poder sobrevivir, porque yo puedo hacerlo. América, por ejemplo, Argentina, creció Argentina con todos los inmigrantes que venían de Europa escapándose de las guerras, muertos de hambre, muertos de miedo, cruzándose un océano que no tenían la menor idea si iban a sobrevivir o no, y no venían acá por ningún plan social, no había ningún plan social, venían acá por la libertad y la oportunidad de hacer su vida acá. Y floreció la Argentina durante esos años como nos puso en el 8º país del mundo, justamente por los respetos que existían en la Argentina. Ahora es todo al revés, es decir, la gente pretende y cree que tiene derecho, eso es lo peor, ¿no? No solamente pretende vivir de los demás, sino que creen que tienen derecho a hacerlo. Esto de los derechos positivos, yo tengo derecho a una vivienda, yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a esto y a lo otro, y nadie se pregunta, ¿y quién lo paga? ¿A costa de quién? Si vos tenés derecho a una vivienda, significa que alguien está obligado o puede ser esclavizado a proveerte esa vivienda vos. Si vos tenés derecho, y es antipático decirlo, ¿no? Tenés derecho a la salud. ¿Significa que hay un médico que está obligado a ofrecerte los servicios en forma gratuita? ¿O significa que alguien tiene que pagar por ese médico para que vos lo recibas en forma gratuita? Es decir, siempre se muestra lo que se ve. Yo necesito un médico. Lo que nunca se muestra es lo que no se ve. Es a quién estás sacrificando para que vos puedas lograr ese objetivo. Y entonces ahí es donde para mí hay que trabajar, ¿no? En el significado de las cosas y en la filosofía detrás de un sistema y detrás del otro, y no solamente en las consecuencias y en los resultados económicos. Y eso es precisamente lo que nunca se hace en estos regímenes socialistas, que es también otra cosa que yo le digo a la gente en mis conferencias. Más fácil sería si el dictador socialista viniera y dividiera a la población en dos, ¿no? Y decir, bueno, señores, de ahora en adelante, si son 30 millones de habitantes, estos 15 millones con nombre y apellido se van a joder y los vamos a expropiar y les vamos a quitar todo lo que tienen para beneficiar a estos otros 15 millones. Y se hace una lista con nombre y apellido para que tú entonces puedas venir y decir, bueno, yo estoy en el club de los jodidos o yo estoy en el club de los beneficiados. Pero lo que pasa es que nunca queda claro quién va a ser expropiado, quién va a pagar las cuentas, a quién le va a caer el costo y la pérdida de lo que tú decías, de lo que no se ve.
Entonces, una vez instalados en el poder, estos regímenes totalitarios arrasan con todo el mundo y el votante, en su ignorancia, pues piensa que él está siempre del lado de los beneficiados. O sea, cuando escuchamos hablar de escuelas gratis, casas gratis, hospitales gratis, todo el mundo se come el cuento de que ellos van a ser los beneficiados. Nadie se pone en el lugar de decir, tal vez para financiar ese hospital yo voy a ser de los jodidos. Y al final, pues, pasan los experimentos que hemos visto en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, en China y en todos los lugares que han experimentado con estas recetas fracasadas. Sí, y también hay como un mal concepto del ser humano, ¿no? Pensar que si el Estado no está ahí para extraerles a uno y darles a los otros, como que los que más tienen van a dejar que los otros se mueran, porque en el fondo es lo que quieren, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es un concepto completamente errado del ser humano. Puede ser, por supuesto, que haya gente así, pero yo creo que la mayor cantidad de gente es buena, es solidaria y quiere colaborar y quiere ayudar con los demás. También por un poco de egoísmo, ¿no? Es mucho mejor vivir en un país donde ves que a la gente le va bien y que la gente con la cual podés comerciar, y no ver gente que está destruida, durmiendo en la calle y parándote en cada semáforo a pedirte una limosna. Entonces, la gente es generosa cuando no le estás todo el tiempo tocando el bolsillo. Cuando estás sacando del bolsillo el 60% de lo que te ingresa, pocas ganas tiene después de decir, bueno, colaboro con una organización sin fines de lucro, colaboro con una persona que le está yendo mal. El espíritu generoso y benevolente surge cuando vos sabés que tenés derecho a tu propiedad y que podés usarla como querés. Cuando estás cuidándote de que no te la vengan a robar, no te quedan muchas ganas para ayudar a nadie. Entonces, lo que se busca es justamente, se genera lo inverso, ¿no? Uno ya está cansado de que te saquen impuestos, cansado de que te pidan plata por todos lados, que sería diferente a los países más generosos, donde se hacen más donaciones. Bill Gates, por ejemplo, que no sé cuánto dona, millones. ¿Pero por qué? Porque también tiene mucha riqueza para él, digamos, y puede dar una parte a obras que considera valiosas. Pero bueno, todo eso requiere un proceso de entendimiento, comprender las causas de las cosas, y yo creo que mucha gente no tiene ganas de tampoco de hacer ese proceso, ¿no? Pensar es difícil, y mucha gente no tiene ganas de hacerlo, prefiere quedarse con las frases hechas que escucha por ahí, esto es bueno, esto es malo y demás, sin preguntarse las causas, y así no es imposible de cambiar. Hay un tema del que deberíamos hablar al regresar del corte, porque Marito ya me está persiguiendo para que nos vayamos a corte comercial, pero hay un tema relevante acá, y es también que subyace en lo que hemos venido hablando, pero es el tema de la desigualdad que verdaderamente importa, y es la desigualdad ante la ley. Esa desigualdad de la que únicamente el gobierno puede ser responsable, y es la desigualdad contra la que hay que pelear. Esa desigualdad en la que al final el gobierno puede terminar dándole privilegios a unos, siempre a costillas de otros, porque por supuesto el gobierno no genera absolutamente nada. Y también hablar del comentario que manda Manu Vera, que dice: monopolio es lo más diabólico para una sociedad. Lo mejor es que haya mucha competencia sobre un mismo producto. La competencia te obliga a mejorar el producto que ofreces. Vamos a regresar con ese comentario que está también muy ligado al tema de la desigualdad ante la ley. Vamos y volvemos. Get ready to listen to To go, 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 to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. 2328-0000. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Yo lo que quiero es tomar cerveza Gallo. Todo el verano para gozar. Me dice tómame, completa tómame. Mi cerveza Gallo este verano yo te quiero conmigo. Me dice tómame. Compartamos los mejores momentos del verano. Gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Ahora puedes ver todos los
los programas de Libertópolis, por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Siente el crunch en cada mordida con la nueva receta extra crujiente de Pollo Campero. Inclúyela en tus menús y combos. Llama ya al 1777. Sabor Campero. Este es un producto muy bueno para la salud del consumidor. Llegó Vive Tranquilo, el nuevo plan integral por los 50 años de BI que brinda una cobertura completa para toda tu familia. Incluye Salud Siempre, Alerta Médica, Tecnodiagnosis con descuento del 40% en todos los exámenes de laboratorio, Club BI y otros. Todo esto por 1,565 quetzales al mes, ahorrando 814 quetzales en la cobertura, más el 40% en todos los exámenes en Tecnodiagnosis. Pregunta también por los planes individual y adulto mayor. Solicítalo en todas las agencias BI o llamando al 1717. Banco Industrial. Ayer, hoy y siempre de tu lado. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables y libres. Y que busquen su propia felicidad. Su propia felicidad. Libertópolis. Soy Van Trapp y trabajo por ti. Por eso te traigo estos consejos financieros. No seas víctima de robo de identidad. Si un delincuente roba tu bolso o billetera, puede obtener información que le permita hacerse pasar por ti. Evítalo. Si eres víctima de robo, bloquea tus tarjetas inmediatamente. No utilices tu fecha de nacimiento como contraseña de tus tarjetas. No apuntes tus contraseñas en tu teléfono o en papeles que portes en tu billetera. Recuerda, soy Van Trapp y trabajo por ti. Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. Facebook.com/Libertopolis.com. Agréganos a tu Facebook. Not despair, the hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. Let us all unite. Estamos de regreso en Liberviernes ya en este último segmento y regresando al tema de la desigualdad ante la ley del que empezamos a hablar en el segmento anterior, hay un ensayo de Frédéric Bastiat que es de mis ensayos favoritos que trata particularmente sobre ese tema y es el ensayo que se llama La Ley. Y empieza de una forma que me gusta mucho que dice: la ley pervertida, la ley tasella todas las fuerzas colectivas de la nación, ha sido no solamente apartada de su finalidad, sino que aplicada para contrariar su objetivo lógico. La ley convertida en instrumento de todos los apellidos inmoderados, en lugar de servir como freno. La ley realizando ella misma la inequidad de cuyo castigo estaba encargada. Ciertamente se trata de un hecho grave, como pocos existen, y sobre el cual debe serme permitido llamar la atención de mis conciudadanos. Y es que algo en lo que realmente tenemos que poner el ojo y la atención es en la lucha en contra de esos privilegios que permiten que muchos se enriquezcan a costa de otros. Y ya sea lo que le llaman a veces el capitalismo, amigos, que más que capitalismo, amigos, es socialismo para unos pocos, que es el mercantilismo, o por otro lado, el socialismo, que es la pura y dura distribución de la riqueza. Exactamente, digamos, perdón, Gloria, dale. Estoy hablando mucho. Dale. No, que justamente a veces cuando uno habla de igualdad y desigualdad, habla siempre del tema económico, ¿no? Y nadie rescata que lo importante, o nadie no, digamos, pero los socialistas no rescatan, realmente lo importante es la igualdad ante la ley. ¿Qué significa? Que nosotros, que todos tenemos los mismos derechos garantizados, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Que todos tenemos esa garantía de que nadie nos puede violar esos derechos o que nadie puede iniciar la fuerza en contra nuestra. Entonces, una situación así, en donde la ley te garantiza igualdad, cada uno después obviamente crecerá y le irá de acuerdo a su esfuerzo, a su inteligencia y a las desigualdades naturales que todos tenemos. Y no tiene nada de malo, es decir, por suerte todos somos distintos y cada uno se dedica a cosas diferentes. Y digamos, esa es la variedad que tenemos hoy en la vida y no tenemos solamente la gente produjo laderas, no, tenemos de todo, por la misma desigualdad. Y cada uno se dedica a cosas diferentes y podemos comerciar entre nosotros las cosas buenas que genera uno con las cosas buenas que genera el otro. Ahora, esa es la igualdad que tenemos que rescatar y que tenemos que volver a traer el concepto y ponerlo sobre la mesa.
La otra igualdad necesariamente implica esclavizar a unos para beneficiar a otros. Es decir, no hay manera de generar una igualdad económica si no es unos a costa de otros. Genera mi grupo contra tu grupo, genera esa famosa grita de la que venimos hablando, en donde ves al otro como un enemigo, pues es, ¿cuándo me va a sacar algo? Y el otro te ve a vos como un proveedor, ¿viste? Bueno, ¿qué le puedo sacar a esta persona? Se genera las peores condiciones entre los seres humanos. Querés seres humanos que se respetan y que se vean como una sociedad benevolente, respetar los derechos de cada uno ante la ley en forma igual, digamos. No hay mucha más vuelta que esa. Exactamente, y eso precisamente es el debate que nunca queremos tener en América Latina, la igualdad ante la ley. Es decir, que ante nada los impuestos que pagamos se vayan a administrar de manera eficiente la cadena de justicia, desde el momento en que se comete un delito, una violación a tu vida, como puede ser una golpiza, una violación sexual, un disparo, una violación a tus libertades, como puede ser la censura de tus ideas, la represión de tu libertad de culto o de tu libertad sexual, o una violación a tu propiedad privada, que puede ser un robo, una invasión de fincas o una expropiación. Si esos tres derechos no están garantizados por igual a través de una cadena de seguridad y justicia, tanto para la persona sin recursos como para la persona que es muy pudiente, entonces no puede haber reglas claras del juego en una sociedad. Y esa es la desigualdad que la gente en pobreza realmente resiente en América Latina, porque nadie se va de Venezuela o de Cuba o de México o de Centroamérica a países como Estados Unidos para que le regalen las cosas materiales. A lo que se van es a que los dejen en paz, a que no les estén constantemente arremetiendo sus libertades o violando su propiedad privada. Pero cuando hablamos de fortalecer el organismo judicial, de darle mejores sueldos a nuestros policías, de tener juzgados en condiciones, ministerios públicos que atiendan los casos, nadie quiere tocar ese tema. Nadie quiere hablar acerca de por qué rayos los policías, como en el caso de Guatemala, que en esta Semana Santa ni siquiera les van a dar alimentos, y cómo es posible que si la prioridad del Estado es la de garantizar esa igualdad ante la ley, siempre la cadena de justicia en nuestros países sea la menos financiada y la menos independiente. Entonces tenemos casos como el de el fiscal Nisman en Argentina, que por perseguir a las autoridades en el poder, en este caso a Cristina Kirchner, por casos de corrupción, pues perdió la vida. Entonces, si no tenemos esa igualdad ante la ley, que es de la que nadie quiere hablar nunca, pues vamos a seguir teniendo fugas de cerebros. Pero no solo vamos a seguir teniendo fugas de cerebros, vamos a seguir teniendo personas que nacen de cierta clase social para arriba, para quienes la ley es una sugerencia, y que cuando cometen un delito pagan una cierta cantidad y quedan fuera. En cambio, si naces de cierta clase social para abajo, aun cuando eres inocente, pues te pudres en la cárcel, porque si no tienes el dinero suficiente para sobornar a los burócratas de turno, no va a haber manera que tu caso camine. Y nadie, ni la izquierda ni la derecha, quieren hablar de la falta de igualdad ante la ley que existe en nuestros países, que en otras palabras más sofisticadas no es más que el Estado de Derecho, que no tenemos. Sí, es así. Y está como un poco, está ya metido tanto en la sociedad, que por ejemplo nosotros estamos trabajando ahora en una zona de gente muy, muy vulnerable, con gente muy joven, muy vulnerable, que no tienen nada. Y la sensación que tienen ellos es: donde nací me voy a morir, digamos, porque no tengo ninguna chance de progresar. Y la única chance de progresar sería aliarme con el político de turno, conseguir un beneficio, conseguir un plan social, porque por las mías no puedo. Entonces, cambiar esa mentalidad es complicada. Y lo peor de todo es que esto que comentas vos también está instalado en las mismas víctimas. Es decir, la persona que está pagando 60% de sus ingresos en impuestos,
para mantener muchas veces a una gran burocracia, un gran elefante que se morfa gran parte de lo que le ingresa, digamos, y que es el Estado. Tenés eso y la gente te dice, no, bueno, pero si no pago los impuestos, soy un delincuente. Si escondo mi plata en un paraíso fiscal, soy un delincuente. Está completamente tergiversado. Es decir, la gente que esconde, no hablemos de la gente que hace la plata en forma sucia, pero hay mucha gente que hace la plata en forma honesta y que quiere esconderla porque está cansado que vengan a tocar en la puerta para sacársela. Entonces no le queda otra opción. Entonces el tema es que ya viene de un sistema educativo que te dice cuál es un comportamiento moral, que termina siendo inmoral, lo que recién comentaba el tema de la ley de Bastiat, ¿no? La ley, porque sea ley, no significa que sea moral. Lo que hay que analizar es la moralidad de la ley. Entonces, hay que empezar a separar. Y uno dice, bueno, pero la Constitución lo dice, si la Constitución lo dice, está ok. Pero ahí tenemos leyes que son una porquería y que van en contra de los derechos individuales. Y esas son las que tenemos que rever. Y la gente tiene que empezar a decir, no, bueno, yo no sé si tengo derecho a ir en contra de esta ley, pero tengo que pelear contra ella porque me está pidiendo de alguna manera que sacrifique mi vida en pos de algo que no considero importante o no considero valioso, lo que fuera. Así que bueno, así estamos. Es un trabajo cultural que tenemos que hacer de a poquito para que la gente salga de esas visiones, ¿no?, que nos han impregnado tanto tiempo. Que lo que dices tú, María, va en la línea de la cápsula de libertad que publicábamos hoy en la página de Libertópolis, que es una frase de Montesquieu que dice: las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias. Y al final, ese tipo de leyes que crean privilegios y dan concesiones que al final son en detrimento de la igualdad ante la ley, terminan debilitando las leyes que son necesarias, que son las leyes que verdaderamente protegen los derechos individuales y que deberían ser pocas, abstractas e impersonales. Antes de irnos, hay un comentario de Victoria Cortés que quisiera que comentáramos porque tiene un error conceptual que muchas personas hacen y que al final es una duda honesta. Dice: si en la democracia hay pobreza, la pregunta es ¿qué habrá en el comunismo? Si en la democracia donde existe el capitalismo también existe la esperanza de ayuda a las necesidades de los más pobres, y eso se ha demostrado en instituciones de ayuda que están vigentes gracias a las aportaciones de los que más tienen. Si no lo creen, entonces que vean cómo está el IMSS y no sé qué es eso, donde no hay el Mexicano de Seguridad Social, es el IX de México. Ok. Donde no hay los medicamentos adecuados y no cubren las necesidades de los afiliados, y si en la democracia el gobierno no tiene manera de entrar de lleno a las finanzas del pueblo y aún así las mete y vemos estas situaciones, entonces ¿cómo será cuando las meta de lleno y no exista más esperanza de ayuda del mismo pueblo para el pueblo? Ya lo vimos en el último sismo, fue el gobierno quien sacó ayuda para el mismo pueblo. Pues mira, de hecho yo he oído caso todo contrario, que cuando fue el terremoto en México, el gobierno fue completamente ineficiente y los que salieron a las calles organizándose como pudieron fueron más que nada los jóvenes en la sociedad civil, lo cual demuestra una y otra vez, como lo demuestran todas las desgracias naturales, cuando hay huracanes, cuando fue la tormenta Mitch, cuando fue el deslave del Cambrai, cuando fue el terremoto en Chile, que la sociedad civil sale por sus propios méritos a ayudarse unos con los otros, lo que demuestra lo que decía María, que realmente en sociedad civil no hay por qué pensar que el individuo va a ser maligno con todos los demás cuando se demuestra todo lo contrario. Y en el caso de la salud, lo mismo. O sea, mira en Guatemala si tenés cáncer, es más fácil que te atienda la UNOP. Si tenés un problema en el corazón, mejor anda a la Liga del Corazón. Si tenés problemas de diabetes, anda también al Patronato de la Diabetes. Si tu niño tiene síndrome de Down, es más probable que lo atienda la Fundación Margarita Tejada. Es decir, la sociedad civil guatemalteca se ha organizado por sus propios dineros y su propia voluntad en diferentes organizaciones que funcionan muchísimo mejor que la salud estatal. Y eso, y otra cosa, democracia es sufragio universal. Democracia no es sinónimo de capitalismo, ni implica que vaya a haber libertad de mercado. Por ejemplo, está el caso de dictaduras totalitarias que tienen regímenes que no son comunistas, como el caso de China. Pero eso no significa que, o sea, democracia y capitalismo no uno es necesario para el otro, ni viceversa. Pero estamos llegando al final del programa y María tiene que decirnos quiénes son los ganadores de sus boletos dobles, porque se nos acaba el tiempo. Vamos a decir que son los ganadores. Igual, un segundo antes me gustaría mencionar a tres personas en realidad, que están haciendo toda la visita de Yaron Brook
a la Argentina posible, a través del Club Objetivista Internacional, a Agustina Vergara Cid, que realmente le ha puesto alma, cuerpo a esto, a Clarisa Randazzo y a Julián Nicolini. Muchas gracias, porque también parte de su esfuerzo, de su trabajo es lo que han hecho esto factible. Y bueno, los ganadores que tenemos de Buenos Aires para las entradas de la charla de Aaron Brook en Buenos Aires el miércoles 3 de abril es Lucas Sánchez con 2 entradas, y el ganador de Córdoba es Francisco Rossi para la charla en Córdoba, que va a ser el jueves 5 de abril a las 15:30 en Hotel I-111. Así que nos pondremos en contacto con ellos. Tú te pones en contacto con ellos. Felicidades a Lucas y a Francisco. Gracias, Mary, por haber estado con nosotros. Todos los éxitos del mundo en estas actividades con Aaron Brook. José, te mando un gran abrazo, un beso enorme a toda la gente allá en Libertópolis, en Guatemala, y a toda la audiencia que nos sintonizó. Buenísima onda. Así vamos a estar transmitiendo todos los Liberviernes. Así que este fue todo por hoy en nuestro... Perdón, María. No, gracias a los dos por tenerme aquí en el programa. Un placer. Gloria, espero que vengas a la Argentina a debatir. Y cuando quieran, volvemos aquí en Libertópolis. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, María, por estar con nosotros. Y al final, esto fue todo en el primer Liberviernes Chilango Chapín, en el que vamos a estar transmitiendo así con Gloria de aquí hasta que Gloria venga a Guatemala o yo vaya a México y transmitamos juntos en cualquiera de los 2 lugares. ¡Sí! Aquí te espero con mezcal y mariachi. Te lo prometo. Un beso. Nos vemos el próximo viernes y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre. Libertópolis presentó a